¿Por qué se rasgó el velo en dos? Bueno, esto ocurre justamente después de la muerte de Jesús. Ahora bien, hay puntos muy interesantes que analizar, pero para ello necesitamos conocer primero los antecedentes. El primer antecedente justamente de este velo lo encontramos en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés cómo hacer justamente el arca del pacto, el tabernáculo y los lugares santos y santísimos, y justamente este velo. El velo fue confeccionado con tela de lino torcido, en colores púrpura, carmesí y azulados. En este caso era una tela muy interesante colgada justamente de madera de acacia, que es una madera muy fuerte, con bordados de bronce y oro. Ahora bien, este lugar era justamente donde se encontraba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del triunfo justamente, y el sacerdote ofrecía holocausto una vez al año. En el lugar santo, que era una habitación donde justamente la tribu de Leví y el sacerdote adoraban a Dios todo el año, solamente el sumo sacerdote podía pasar justamente el velo al lugar santísimo. Cualquiera que tocara el arca del pacto, el velo, o se atreviera a pasar, ciertamente moriría, ya que justamente la presencia santa de Dios contra el pecado ocasionaría la muerte inmediata. Recordemos que santo no es ser bueno, santo es estar apartado del pecado. Pero ¿por qué había esta clara división en esos momentos? Bueno, Isaías nos lo explica muy bien en este libro, que es justamente en el capítulo 59 del versículo 1 al 2, y dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, nosotros estábamos justamente apartados por el pecado. El pecado que se originó justamente desde allá, desde el Génesis, desde el jardín del Edén, donde Dios obviamente pues echa fuera a Adán y Eva porque no podían estar en un lugar santo. Y en este peregrinar nos hemos encontrado justamente con una situación muy importante, y que solamente es a través de Jesús. Ahora bien, ¿dónde aparece este velo? Este velo aparece justamente en Mateo, después de la muerte de Jesús, Mateo 27:51, y dice: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora bien, este velo en el templo justamente medía, los estudiosos historiadores de ese tiempo dicen que por lo menos 18 metros de largo. Su anchura era de 10 centímetros. Un historiador muy famoso dijo que ni dos caballos sujetos uno al otro podían haber roto ese velo, ya que justamente separaban ese lugar el otro. El arca del triunfo ya no se encontraba ahí, esa desapareció aproximadamente antes del año 1500 antes de Cristo, debido a la invasión babilonia, donde está desaparecida. Como dato curioso, recordemos que volverá a aparecer en el Apocalipsis al final de los tiempos. Por eso nadie la va a encontrar hasta ese momento. Ahora bien, una situación muy particular es lo que aparece justamente declarando en ese corto versículo: un velo partiéndose en dos, de arriba a abajo, simbolizando justamente que la mano de Dios fue la misma que nos dio el camino a la redención, para poder entrar del pecado a un lugar santo. Nosotros no podemos ser santos por nuestras obras, por más bueno que seas, des mucho, ofrendes, lo que tú quieras. La santidad jamás va a ser alcanzada por medios propios. Siempre va a ser alcanzada solamente cuando aceptas la sangre de Jesús en tu vida. Pero hay un punto muy interesante también que analizar aquí. Las rocas se partieron en dos. Todos los simbolismos justamente que aparecen en la Biblia sobre las rocas, desde Moisés hasta Jacob, llega justamente lo que es nuestra roca, que es Jesús. Por eso los simbolismos desaparecieron, se partieron al igual que el velo, porque ahora tenemos a la roca hoy en día, donde debemos de cimentar justamente toda nuestra fe, toda nuestra vida, todas nuestras creencias, solamente en Él, no en nada más. Dios vino a cumplimentar la ley justamente mosaica, no la vino a derogar, y se cumple con su sacrificio perfecto. Ahora bien, otro punto interesante es por qué se partió en dos. Si nosotros leyéramos el libro de Joel, nos daríamos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque cuando vemos eso
parte, de partir en dos, no solamente es en el velo, lo vemos en el Mar Rojo, nos vemos en el Jordán, lo vemos inclusive cuando se desgarraban las vestiduras en momentos oprobios. Y Joel dice, ya no se las desgarren en dos, se tienen que desgarrar ciertamente el corazón. Es decir, Jesús es el sumo sacerdote. Inclusive la palabra lo dice. Muchos dicen que obviamente tiene algún parentesco con la tribu levita y con Aarón por medio de su madre, ya que su prima era ciertamente, pues cumplía en el sacerdocio junto con su esposo. Yo les puedo asegurar que si la palabra se cumple, debió de ser así, porque el sumo sacerdote llegó a ser Jesús eternamente. Una parte importante para poder entenderlo es cuando Dios le dice a Moisés que en la tribu justamente de Aarón y los descendientes de Aarón va a estar por perpetuidad el sacerdocio, y la perpetuidad no se puede alcanzar en lo humano, tiene que ser con Dios. Sabemos que desciende de David, de la tribu de Judá, pero ahí hay un punto muy interesante que analizar. Ahora bien, esta parte todavía es más interesante, porque él ha de derogar justamente el paso que había encubierto con el pecado y con Dios, nos da libre acceso a él. ¿Y cómo? Desgarrándonos el corazón, aceptando que Dios es Jesús y que Jesús es Dios, que solamente su sangre pudo pagar lo que nosotros no podíamos pagar, y que gracias a eso y a su muerte y su resurrección ha vencido al mundo, y que nosotros podemos ser santos solo a través de su sangre. Ahora bien, yo te digo algo muy interesante. Solamente hay un solo camino. A veces en este mundo existen ciertos distractores sobre rituales, simbolismos. Créanme, cuando les digo que si bien algunos funcionan justamente al utilizarlos, no es por los mismos simbolismos y artefactos, es por el Espíritu Santo, por el sacrificio que Dios hizo para darnos el camino de redención y justamente acercarnos a la salvación. No me cansaré de decirlo, Dios los ama mucho. Quédense siempre junto a Él, rasguen su corazón, entreguen su voluntad. Solamente así podrán conocerle completamente. ¿Se acuerdan de la pelea de Jacob con Él? Además de buscar amor, justamente es la pelea entre nuestra voluntad y la suya. Pero entreguémonos para que siempre gane la suya. Muy bien, Dios los bendiga.